Perlas del libro de Jeremías. Generalmente nos enojamos con las personas porque no piensan como nosotros pensamos, porque no actúan como nosotros actuamos, porque no creen como nosotros creemos. Te damos gracias, Dios, porque nos permites abrir tu palabra, meditar en el capítulo 18 del libro de Jeremías. Danos sabiduría y sobre todo danos la disposición de aceptar tus verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos con el estudio de las perlas. Y en esta ocasión, en el capítulo 18 de Jeremías, encontramos muchas perlas. La primera parte nos habla acerca del alfarero y el barro. Miren cómo actúa el alfarero, disculpen, y cómo actúa Dios. Dios hace un símil entre lo que hace el alfarero y lo que él hace. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Una nueva indicación para el profeta. ¿Y qué hace el profeta? El profeta hace lo que Dios le manda. Y es eso lo que debe hacer todo hijo de Dios, todo discípulo del Señor. Hacer lo que el Señor le manda. A Jeremías le dice que se vaya al Éufrates y esconda el cinto. Jeremías se va al Éufrates y esconde el cinto. Ahora le dice: ve a la casa del alfarero. Y Jeremías se va a la casa del alfarero. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Miren esta parte. El alfarero hace con el barro según le parece mejor a él. ¿Qué sería de nosotros si Dios hiciera de cada uno de nosotros según lo que a él le parece mejor? ¿Nos iría bien o nos iría mal? Con seguridad que nos iría muy bien. Pero Dios no hace eso con nosotros, porque Él respeta el libre albedrío que nos ha dado. Esa es una gran diferencia. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: miren lo que dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. ¿No puede hacer Dios lo mismo? ¿No puede hacer de nosotros como mejor le parece? Sí puede, porque Él es nuestro alfarero. Él es quien nos formó del polvo. Y después de haber formado, sopló aliento de vida. Puede, pero es tan respetuoso de nuestro libre albedrío que no lo hace. Y lo que hace Dios es invitarnos, llamarnos. En pocas palabras, Dios nos creó con autonomía. Autonomía para elegir, autonomía para decidir. Pero cada una de esas decisiones, cada una de las elecciones tiene consecuencias. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y aquí encontramos otra perla más. Nosotros somos en la mano de Dios como el barro en la mano del alfarero. Dios puede disponer de nosotros.
puede moldearnos como Él quiere, pero no lo hace, porque respeta tu capacidad de decidir. ¿Y quién te dio esa capacidad de decidir? Él. Si hay una gran diferencia entre la creación y la evolución, es que en la creación Dios te da la libertad de elegir. En la evolución no. La evolución no te da la libertad de elegir. La evolución va decidiendo por ti. Y por eso es que los evolucionistas no creen en el libre albedrío, pero sí les gusta gozar del libre albedrío. Como siempre, contrariedades que suele tener los que apelan a la falsa ciencia, como lo llama el apóstol Pablo. En un instante hablaré contra él, pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. En un instante. Estas palabras deben haber recordado a Jeremías su vocación al ministerio profético. Dios afirma que el destino de todas las naciones están en sus manos. Él puede hacer y deshacer. Puede hacerlo. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Miren la condicionalidad. Si nosotros, como consecuencia de nuestras decisiones, de nuestros pecados, empezamos a hundirnos en el cieno del pecado, que es la muerte, y la muerte segunda, no la primera muerte, porque la muerte segunda es aquella de la cual ya no hay retorno. De la muerte primera todos van a despertar. Los fieles en la primera resurrección, los infieles en la segunda resurrección. Pero si esos pueblos se convirtieren, aquí se señala la profunda verdad de que este es un universo regido por la ley moral y las naciones permanecen firmes o caen según sea su relación con dicha ley. Si una nación procede con rectitud y sigue leyes de justicia y misericordia, prosperará. Pero si en la nación impera la tiranía, si se entrega por completo a la adquisición de valores materiales y seculares y descuida las normas de honradez tanto en lo nacional como lo internacional, perecerá. Aún quedaba tiempo para que Judá se arrepintiera. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Todo está en las manos de Dios. Todo. Y es por eso que Dios nos ha dado un tiempo de gracia, como personas individualmente, como pueblo, el grupo de personas. A Israel como nación le dio un tiempo de gracia. Y está en el libro de Daniel capítulo 9. 70 semanas he cortado para ti. 70 semanas. Y le da todas las reformas que debía hacer. Y lamentablemente no lo hizo. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Los judíos no debían pensar que por ser el pueblo escogido de Dios tenían asegurado la continuidad del favor divino, sin importar que actuaran en armonía con la voluntad de Dios o no. Y es lo mismo que puede sucedernos. Ninguno se sienta seguro porque yo estoy en la iglesia. No. Lo determinante es que nosotros hayamos entendido que somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Lo determinante es que nosotros pongamos en práctica su palabra. Que seamos el pueblo de Dios, que vive regido por sus leyes. Vimos ayer en el capítulo 17 la observancia del sábado
juega un papel importante en el bienestar de su pueblo. Juega un papel importante. Y lamentablemente hay muchos falsos maestros, como en los tiempos de Jeremías, que dicen todo lo contrario. Lamentablemente, las mayorías le creen. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová. ¿Cuál es el mensaje? He aquí que yo dispongo mal contra vosotros. Yo dispongo. Es interesante, permítanme compartirles. En hebreo se emplea el verbo yatzar, el mismo que se usa para referirse a la obra del alfarero. Formar. Dios está preparando o dando forma al juicio contra su pueblo. Sin embargo, aún hay tiempo para que cada uno se convierta de su mal camino. He aquí yo dispongo, yo formo, yo creo. ¿Qué cosa? Un juicio mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Va a haber un juicio. Todos van a responder. Miren las perlas que estamos encontrando. Un juicio. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Todos vamos a responder ante el tribunal de Cristo. Recuerde, hay un día señalado para el juicio, como dice el libro de Salmos y también el libro de Hebreos. Hay un día señalado para el juicio. Todos han de comparecer. Y el llamado es: conviértanse. El llamado a Israel fue: conviértanse. El llamado a los judíos: conviértanse. El llamado a nosotros: conviértanse. El llamado a ti: conviértete de tu mal camino. Mejora tus caminos y tus obras. Conviértete. ¿Y cuál fue la respuesta? Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Mire, literalmente el pueblo no pronunció estas palabras. Estas son palabras de Dios que le está diciendo a Jeremías. Dios le está inspirando. Y dijeron. ¿Y por qué es que Dios habla en lugar del pueblo? Esta perla, guárdala, porque Él lee nuestros pensamientos, porque Él sabe de nuestros designios, sabe de todo lo que hay dentro de nosotros. Él lo conoce todo. Este era un eco del corazón del pueblo. Lo que había dentro de cada una de ellos. Es evidente que estas palabras no expresan desesperación, sino el rechazo desafiante a Dios. En pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Obstinación, dureza, como un niño que se ha encaprichado a hacer lo que quiere. Ya no importan razones. A medida que vamos avanzando con el libro de Jeremías y recordando lo que hemos estudiado en el libro de Isaías, ya nos habremos dado cuenta que el exilio de Jerusalén fue un acto de justicia. Fue un acto de misericordia, porque el pueblo ya estaba en caída libre. Había que hacer algo para rescatar. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Quién ha oído cosa semejante? Las naciones paganas se han caracterizado siempre por ser fieles a sus ídolos. No cambian sus ídolos.
a pesar de ser ídolos, a pesar de no caminar, a pesar de no bendecir, a pesar de no hacer las maravillas que Dios hace. Pero este pueblo que vio tantas maravillas se fue tras los ídolos. Gran fealdad ha hecho la Virgen. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo. Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras. La nieve constante, las aguas frías constantes. ¿Faltaría el amor de Dios? ¿Faltaría? Y la respuesta es no. ¿Faltaría la misericordia de Dios? Y la respuesta es no. El pensamiento implícito es que la fuerza del Señor, en la cual su pueblo debería haber confiado, era como la constante nieve del Líbano, como la constante aguas que corren, esas aguas frías que corren a lejanas tierras. Pero no quisieron, no quisieron. ¿Se repite la historia de este pueblo en nuestros tiempos? Con seguridad que sí. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Y vemos los frutos. Porque mi pueblo me ha olvidado. Se olvidó de Dios. Incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos. Han tropezado, han hecho tropezar. Se alude a los falsos maestros y profetas que habían descarriado al pueblo. Ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Las sendas antiguas de las cuales se ha apartado el pueblo representante de la fe son esas sendas que siguieron los patriarcas. Son esas sendas que llevan hacia el Señor. Son esas sendas que los profetas les han ido mostrando, pero ellos no quisieron. Para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. ¿Cómo pudo haber caído este pueblo? Hasta ahora nosotros nos sorprendemos. Imagínense la gente de ese tiempo. ¿Por qué? Si tenían un Dios todopoderoso, un Dios que hizo que los muros de Jericó cayeran simplemente con dar 7 vueltas. ¿Se dan cuenta? Y lamentablemente este mal se está repitiendo en nuestros tiempos. La gran mayoría hemos caído en un conformismo religioso, en un adormecimiento. Hacemos las cosas para apaciguar la conciencia. Solo nos gusta oír, no nos gusta escudriñar. Que no sea tu historia. Que no sea tu historia. Como he venido mencionando, siempre que escuchas un mensaje, siempre que vas a la iglesia, abre tu Biblia, corrobora. Siempre que escuches estas perlas, abre tu Biblia, corrobora. No te dejes engañar por nadie. Deja que el Espíritu Santo te hable. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Se acabó el tiempo de gracia. El viento solano, el temido viento del desierto, caluroso, opresivo, cargado de polvo, insoportable. Les mostraré las espaldas. Esto ocurre como justa retribución para los que se habían alejado de Dios, para los que le habían dado la espalda a Dios. El libre albedrío, la libertad
de elección. Tiene consecuencias. Es realmente formidable, maravilloso el libre albedrío, pero cuando lo usamos mal, nos condena a la muerte. En los siguientes versículos encontramos la conspiración del pueblo y la oración de Jeremías. Dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e hirámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Una conspiración. Los mensajes inconfundibles del profeta suscitaron la sombría hostilidad de la gente, la cual degeneró en odio manifiesto hasta el punto de que procuraron matar al profeta. Y ese odio se va a levantar también en el tiempo del fin con mayor fuerza. Dice la profecía que el pueblo de Dios estará sometido a un tiempo de angustia cual nunca fue. Habrá un decreto de muerte tal como se dio en los tiempos de Esther. Habrá confabulaciones tal como se dio con los profetas y con Jeremías. ¿Y cuál es el razonamiento de ellos? La ley no va a faltar. El sacerdote va a seguir ahí oficiando. El consejo no va a faltar al sabio. El profeta va a seguir dando sus profecías. Ese es el consejo de ellos. Engañándose a sí mismos, los judíos creían que los sacerdotes y profetas populares les habían impartido suficiente instrucción en cuanto a la ley y que podían confiar en esa enseñanza a pesar de las advertencias de Jeremías relativas a la crisis venidera. Es probable que la situación revelada en este versículo hubiera constituido el principio de la conspiración de Pasur, que lo vamos a ver más adelante en el capítulo 20, los primeros 3 versículos. Hirámoslo de lengua. A Esteban lo condenaron a muerte, a ser apedreado, porque fue acusado por falso testimonio. A Jesús lo condenaron a muerte por falso testimonio. Y aquí dice: hirámoslo de lengua. ¿No? La blasfemia era condenada con la pena de muerte. Y si a Jeremías le podían acusar de alguna blasfemia, de algún dicho suyo digno de muerte, entonces podían deshacerse de él. Y no atendamos ninguna de sus palabras, no prestemos atención a lo que dice. Esto muchos lo están viviendo en la actualidad, pero se vivirá con fuerza en los tiempos previos a la segunda venida de Cristo. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por el bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Ahora Jeremías pone su causa una vez más en las manos de Dios. Le dice: Señor, yo he procurado su bienestar, yo he orado por ellos y ahora ellos procuran mi muerte. Se está pagando mal por bien. Yo he procurado el bienestar de ellos. Miren, cuando la gente se llena de odio, realmente es fatal. Y aquí vuelvo a lo que mencioné en la introducción. Las personas se molestan cuando los demás no piensan como uno. Las personas se molestan cuando uno no cree como ellos. Y ese es lo trágico de nuestra vida, ya sea a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel religioso, en todos los planos. Nos molestamos porque los demás no hacen como nosotros.
Para algunos, estos siguientes versículos les resulta realmente no fácil de digerir. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías? Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada. Queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Oigas el clamor de sus casas, cuando traigas sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Muchos dicen, pero ¿cómo? Un cristiano no puede ser vengativo. Un cristiano no puede pretender el mal de su prójimo. Si usted ya aprendió a amar a su prójimo, hágalo. Si a usted aún le causa este tipo de sentimiento, las reacciones de injusticia, no se lo calle, dígalo al Señor. Recuerde que el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestros designios. Y además, nosotros actuamos y somos formados por influencia del contexto del entorno. ¿Qué es la personalidad? Es la suma de nuestra herencia genética y lo aprendido. En los tiempos de Jeremías, como en los tiempos de los salmistas, por ejemplo, se creía que el pecador y el pecado eran uno solo. Uno solo. Y por lo tanto, para desaparecer el pecado había que desaparecer al pecador. Y ese lenguaje se repite en nuestros días. Por ejemplo, la gente dice, yo soy hipertenso, yo soy muy vengativo, yo soy muy depresivo, yo soy muy iracundo. No eres, es una condición. Tú eres una persona y las condiciones, por ejemplo, pecador. Pecamos. ¿En qué circunstancias pecamos? ¿En qué circunstancias es que flaqueamos? ¿En qué circunstancias es que nos deprimimos? ¿En qué circunstancias es que se eleva nuestra presión? ¿En qué circunstancias es que nos enojamos demasiado? Somos personas. ¿Te cuesta asimilar lo que dice Jeremías? Jeremías está poniendo su causa delante de Dios. No necesitamos callar dentro de nosotros. ¿Recuerdan a Jonás? Jonás subió a la cima como si fuera un palco para ver cómo se destruía Nínive. Eso era lo que había en su corazón. Y Dios trabaja en esos corazones. Dios continuó trabajando en el corazón de Jeremías y continuará trabajando en nuestro corazón. Pero estas verdades son escritas aquí para mostrarnos lo que somos nosotros. ¿Cómo es que vamos transformándonos? ¿Recuerdan a Pablo? Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero. Llevaron a Marcos. Y dice las escrituras que Marcos a la mitad del camino los abandonó porque no soportó. Y después en el siguiente viaje Bernabé le dice a Pablo, llevemos a Marcos. Pablo dijo, no, por ningún motivo. ¿A qué niveles llegaría la discusión? Que después Pablo toma a Silas y se va al viaje y Bernabé va por otro lado. Se separaron. Pasaron unos años. Pablo dice de Marcos, me es de gran apoyo, me es de gran ayuda. Vamos cambiando, vamos transformando. Nos enojamos mucho cuando la gente no piensa como nosotros. Nos enojamos mucho cuando la gente no es como nosotros, no ve las cosas como nosotros vemos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, ni tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Lo que tenemos que aprender de Jeremías es
Hay que ser sinceros con Dios. Si hay odio en tu corazón, dile, Señor, estoy odiando. Si hay deseos de venganza en tu corazón, dile, Señor, tengo deseos de venganza. Si hay en ti amor, dilo, Señor, yo siento amor. Pero ponlo en las manos de Dios. Jeremías no buscó venganza por sus manos. Lo puso en las manos de Dios. Tú puedes sentir muchas cosas y es normal, porque así como somos racionales, somos emotivos. Pero ponlo todo en las manos de Dios. Nunca busques la venganza por tus manos. Nunca. Alguien te hace la vida imposible, ponlo en las manos de Dios. Preciosas perlas de este capítulo. Él es como el alfarero, pero un alfarero que respeta tu libre albedrío. Elige servirle, elige a Dios, sé fiel a Él, haz reformas en tu vida, responde a su llamado, prepárate para el encuentro con Él. Que Dios te bendiga. Amén.